Muy buenos días, mi nombre es Gabriel Yesetsu del grado 11A y en esta ocasión voy a socializar las respuestas de las 5 preguntas de geometría y 5 preguntas de probabilidad que tenemos que expresar en un video. Entonces empecemos a socializar estas 10 preguntas a continuación. Tenemos el primer ejercicio, que es el 187. Una tienda de electrodomésticos fija el siguiente anuncio publicitario: televisor HD 32 pulgadas, 1.200.000, nevera de 327 litros, 1.000.000, lavadora de 13 kilogramos, 1.100.000. Pague sus productos hasta en cuotas de 12 meses sin interés. Gustavo lee el anuncio y hace la siguiente operación: 1.000.000 más 1.200.000 sobre 6. Con esta operación, él halla. Bueno, la respuesta es la cuota mensual si compra una nevera y un televisor a 6 meses. ¿Por qué? Porque como observamos, 1.000.000 hace referencia a la nevera de 327 litros, más 1.200.000 que hace referencia al televisor HD de 32 pulgadas de 1.200.000. Y el 6 que viene representando el número de cuotas que le está sacando. Entonces, sabemos que no sería la C a 12 meses porque el número de cuotas, como observamos, son 6. Y 6, pues obviamente, entonces por esto la respuesta es la D, que vendría siendo una cuota mensual si compra una nevera y un televisor a 6 meses. Ejercicio. La 217. En una universidad se determinó que los futuros códigos de los estudiantes admitidos al primer semestre estarán compuestos por 6 casillas. En las primeras 2 casillas del código se deben ubicar los últimos 2 números del año de ingreso, y en cada una de las 4 casillas restantes es posible ubicar cualquier número de 0 a 9 con opción de repetirlos. Así, si el estudiante ingresara en el año 2050, como se observa en la imagen, los últimos 2 dígitos del año serán 50 y los 4 restantes cualquier número del 0 al 9. De acuerdo con el anterior sistema, ¿cuál es el máximo número de códigos diferentes que se pueden generar en cada año de ingreso? La respuesta en este caso sería 10.000, porque tenemos 4 dígitos, entonces serían 9.999, pero teniendo 9.999 sería el máximo de número de códigos diferentes que se pueden hacer, si no se podría repetir números exactamente, pero podemos tener en cuenta que el número también puede ser 0000, entonces eso nos da una opción más, por lo que serían un total de 10.000 códigos diferentes en esta situación. En esta ocasión no tenemos aquí como tal toda la situación porque eran de varias preguntas y nada más escogí esta, pero le voy a leer la situación. El Superastro Millonario es un juego de suerte y azar colombiano en el que un jugador apuesta a una serie de 4 dígitos seguida de uno de los signos del zodiaco. Por ejemplo, una persona puede apostar por 0334 y por el signo zodiacal Virgo. Hay 3 formas de ganar en este juego: pleno, que es aceptar los 4 dígitos en el mismo orden del sorteo y el signo del zodiaco; 3 cifras, que es aceptar los últimos 3 dígitos en el mismo orden del resultado del sorteo y el signo zodiacal; y 2 cifras, aceptar los últimos 2 dígitos en el mismo orden del resultado del sorteo y el signo del zodiaco. Entonces, la pregunta que escogí para esta fue la 220. El número de boletas diferentes que se pueden vender con 3 en la primera casilla, 5 en la última casilla y el signo Tauro es 100. Como solamente nos quedan 2 dígitos restantes, pues hay 99 formas posibles para hacerlo. Pero otra vez, como en el ejercicio pasado, también puede ser el caso en el que se dé 00. Y por lo tanto, esto nos da un total de 100 casos posibles para esta situación. Bueno, a continuación tenemos la pregunta 326, que dice lo siguiente: para decidir si va a una fiesta, un joven lanza 2 monedas al aire. Si al menos una de las 2 monedas cae en el sello, el joven va a la fiesta. De acuerdo con esto, se puede afirmar correctamente que la respuesta correcta en este caso vendría siendo la B. Es tan probable que el joven vaya a la fiesta como que no vaya, porque la probabilidad de sacar cara o sello es la misma. En este caso tiene toda la razón. Son 2 monedas, cada una con 2 caras, y en cualquier situación que se nos presente, la probabilidad tanto que saque cara como sello va a ser la misma. Entonces, por lo tanto, de la misma manera, es tan probable que vaya a la fiesta como que no vaya. Pregunta 227.
En ciertos juegos de mesa se usa un dado especial, de forma que al lanzarlo se obtiene el número 8 con una probabilidad de 1 de 7. Un grupo de amigos busca modificar el dado de una manera que la probabilidad de obtener el número 8 aumente. Ellos proponen utilizar un dado de 8 caras, numeradas del 1 al 8, donde cada cara tenga igual probabilidad de salir, pues afirman que esto incrementaría la probabilidad de obtener el número 8. La solución dada por el número amigo es: descartamos las dos que dicen correcta, ahora se va a explicar por qué, y nos quedamos con las dos que dicen correcta. Y descartamos ahora la C. Incorrecta, pues sin importar cuántas caras tenga un dado, la probabilidad de obtener 8 siempre será la misma. Eso no es correcto, ya que como dice la misma es incorrecta, pues en el nuevo dado cada cara tiene una probabilidad de 1/8. Y en el dado que usaban anteriormente la probabilidad era de 1/7. Es mejor mantener el dado original. Y esa es la respuesta correcta, claramente. Pregunta 338. La longitud de A es... Bueno, esto es como en la otra situación, era una sola situación para demasiadas preguntas. Entonces cogí la pregunta y le voy a leer la situación. En un lote de forma rectangular cuyos lados miden 80 y 60 metros se va a construir un parque. La figura, que forma un triángulo rectángulo, cabe recalcar. Entonces tenemos, la figura muestra el plano del parque. Los puntos B, D, F y G son los puntos medios de los lados del triángulo ACEH. K es un punto de AE, tal que CK es perpendicular a AE. La longitud de AE, que es por lo que nos están preguntando, entonces estas dos medidas forman la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Si los catetos miden 60 metros y 80 metros respectivamente, pues aplicamos la ley de los triángulos rectángulos y sumamos los catetos y se puede ir sacando más o menos pues a medida. 60 más 80 vendrían siendo 140, por lo tanto sabemos que esa opción está incorrecta, y la de las raíces pues todavía menos correcta, se puede notar pues a simple vista, y nos dejaría con la opción de 100 metros, simplemente teniendo en cuenta este concepto básico de la geometría. Ejercicio 344. En un libro de geometría se inicia la construcción paso a paso de un cuadrilátero. Paso 1. Construir una circunferencia de diámetro MN. Paso 2. Definir P, el punto medio entre M y el centro C de la circunferencia. Paso 3. Construir un segmento de recta perpendicular a MN que pasa por P y corta en dos puntos, Q y R, a la circunferencia. Paso 4. Construir el segmento de recta paralelo a QR que inicia en el centro y que corta la circunferencia en S. Y paso 5. Obtener el cuadrilátero MQSR. ¿Cuál de los siguientes cuadriláteros cumple las condiciones de la construcción? Y este es un ejercicio más que todo de observación, en el que vemos que la única figura que cumple con cada uno de estos requisitos es la B. Construir una circunferencia de diámetro MN se tiene. Construir un segmento con una recta perpendicular MN que pasa por P y se corta en los puntos Q y R también la tiene. Y construir un segmento de recta paralelo a Q y R que inicia en el centro C y que corta la circunferencia S también la tiene. Entonces, por estas razones, la respuesta correcta es la B. 346. En la figura se cumple que el área del rectángulo 1 equivale a la suma de las áreas del cuadrado 1 y del rectángulo 2. Entonces la longitud de los segmentos NP y MH son, pues obviamente la respuesta correcta es la A. En el segmento NP igual a 10 centímetros y en el MH igual a 13 centímetros, ya que las otras no, pues si realizamos la operación y perspectiva correspondiente nos damos cuenta que no son las opciones correctas. Yo 347, que está basado en la información que se ve en la parte superior. Rampa. La rampa es una vista lateral utilizada en algunos lugares para lavar o hacer mantenimiento a los carros. Como ahí se observa en la figura, nos dicen, la 347 nos dice, los ángulos A y P mostrados en la figura satisfacen, y pues la respuesta correcta es la A, AB igual a 180. ¿Por qué?
Porque, bueno, vamos a fijarnos cuál son los ángulos A y B. El ángulo A es el que se encuentra en la parte inferior derecha, donde se ve la H más o menos, y el ángulo B es el que se encuentra en la parte superior derecha, ese ángulo B. Entonces, ¿qué observamos? Observamos que el ángulo A es menor de 90 grados y aproximadamente pues 60 grados, como se ve. Y el ángulo B es mayor de 90 grados y se puede observar a vista que es aproximadamente 120 grados. Y tenemos que hablar que esa recta obviamente tiene que intentar cumplir con la condición de que buscar los 180 grados. Y si observamos A más B, es decir, 60 más 120 es igual a 180 grados. Y por lo tanto la respuesta en este caso sería A. A más B igual a 180 grados. Bueno, esta también es una pregunta del mismo tipo, una pregunta sencilla, la pregunta 349. La medida de dos ángulos de un triángulo se muestra en la figura. Tenemos un triángulo con un ángulo Q que no conocemos y dos ángulos de 15 grados cada uno respectivamente. ¿Cuál es la medida del ángulo Q? Entonces esto es un ejercicio que se resuelve de manera sencilla, ya que tenemos que tener en cuenta que la suma de los ángulos internos de un triángulo tiene que ser igual a 180 grados. Entonces tenemos un ángulo de 15, otro ángulo de 15 y el proceso simple sería hacer 180 menos la suma de los dos ángulos. Entonces 15 más 15, 30 y es igual a 180 grados menos 30 grados, que nos da un total de 150 grados. Por lo tanto, la respuesta correcta para este ejercicio es la respuesta número C, 150 grados. La pregunta 350, que es la última. Las sombras proyectadas por dos postes paralelos de 10 metros y 5 metros respectivamente se muestran en la figura. Encontramos el primer poste de 10 metros y el segundo de 5 metros. El ángulo entre la recta horizontal y la sombra del poste 1 es A igual a 30 grados, como se observa de todas maneras en la figura presentada. De acuerdo con esto, se puede afirmar que el ángulo entre la acera horizontal y la sombra del poste 2 es, la respuesta correcta B, igual a la respuesta correcta es C, igual a 15 grados. ¿Por qué? Bueno, descartamos 5 y 60, obviamente es imposible que un poste de menor tamaño dé una sombra mayor, claro está. Y 5, aunque es menor, es un ángulo muy pequeño. Como podemos observar, el poste número 2 mide la mitad del poste 1. Por lo tanto, es lógico que la sombra también se reduzca, el ángulo de la sombra también se reduzca a la mitad. Por la misma razón, la respuesta vendría siendo C. Ángulo B igual a 15 grados. Gracias. Bueno, en conclusión, luego de haber realizado y socializado estos 10 ejercicios, nos pudimos dar cuenta que los ejercicios de estadística son ejercicios más que todo analíticos, en el que tenemos que tener en cuenta mucho la situación, si se repiten o no se repiten datos, si hay datos que ya se usaron y no se pueden volver a usar, etc. Pero que son datos que son preguntas más que todo analíticas. Luego nos podemos encontrar de la misma manera con las otras preguntas que realizamos, que fueron las preguntas de geometría, que son preguntas que además de ser analíticas, porque es algo muy importante analizar la situación que nos están planteando, también agregan otra cosa, y es manejar, así sea, conceptos básicos de esta. Por ejemplo, en los triángulos, con los ángulos, con los mismos triángulos, si son rectángulos, si no lo son, si son triángulos especiales o no lo son. Entonces es importante tener en cuenta en geometría, o por lo menos en este ejercicio que realizamos, tan siquiera conceptos básicos y tener un fuerte análisis. En las preguntas de estadística, además de también, en este caso no se necesitaron fórmulas como tal, pero hay que tener un gran grado de análisis, sobre todo para escoger la respuesta correcta, porque pueden haber incluso parecidas, como la que hicimos sobre el dado, que había igual o no probabilidad de ir, ya que habían dos preguntas igual, pero había una que nos presentaba que apenas eran 4 posibilidades. Entonces esta no era la correcta y tenemos que escoger una que no tuviera errores y que fuera una pregunta mucho más general. Y esa es la conclusión de estos 10 ejercicios que he realizado y que he mostrado anteriormente. Muchas gracias.